Muy buenos días a todos. Esperamos unos segunditos que termine de entrar la gente a la sala de Zoom y ya empezamos con la charla de esta mañana. Damos comienzo al seminario de esta mañana. La verdad nos juntábamos por última vez en esta mesa de inversiones hace aproximadamente 4 meses, ¿sí? Y hace 4 meses, fines de junio, principios de julio, la economía argentina se encontraba con 1.500 puntos básicos de riesgo país y el dólar financiero, el contado con liqui, en el rango promedio de 1.400 pesos. Ayer revisaba las cifras para ponernos un poco en tema y hacer alguna referencia para la charla de hoy y ya estamos cercanos a los 900 puntos de riesgo país y con un contado con liqui que estaba en torno a los 1.150, 1.155 pesos. Entonces digo, ¿cuáles son los disparadores para una mesa de inversiones en esta época, en este momento, ¿no? Y la verdad, el primer interrogante es, ¿qué pasó? ¿Qué cambió de ese momento, de fines de junio, principios de julio a hoy? ¿Por qué la dinámica es tan distinta? Y sobre todo tratar de entender qué puede pasar hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son los senderos que uno puede imaginarse para los próximos meses? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades de inversión que pueden aparecer? Y cómo gestionar carteras en ese contexto. Con estas preguntas que entiendo que son un poco las que todos tenemos arriba de la mesa y que queremos tratar de entender para ver cómo nos posicionamos, armamos esta mesa de inversión con tres grandes referentes del mercado local, ¿no? Le doy la bienvenida a Adrián Rosansky, director de 1816, la consultora. Adrián, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Rodrigo? Un Gracias. gustazo. ¿Cómo va? También tenemos hoy a Eric Rittendale, economista jefe en Puente. Buen día, Eric, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo te Rodrigo. va? Dale. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y dejé para el final a Pedro Ciaba Zarrate, Head de Research and Strategy de PPI, Portfolio Personal Inversiones. Pedro, bienvenido, es la primera vez que te tenemos en el espacio Mega QM, así que muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dale, buenísimo. Así como les planteaba, tenemos esta mesa súper interesante, bien orientada a inversiones, ¿no? Entender el contexto económico y sobre todo volcarlo a lo que decimos nosotros siempre, a tomar decisiones, ¿no? El análisis y todo el contexto que uno evalúa y todas las cuentas que nos gustan hacer a los economistas tienen por objetivo final tomar una buena decisión, tomar una decisión en el momento correcto. Así que ese es un poco el desafío, generar interrogantes, generar ¿no? Preguntas que nos vamos a estar haciendo y tratar de, a partir de ahí, ver cómo vamos decidiendo. Para hoy planteamos 4 ejes, ¿sí? Para ir discutiendo. Primero, la idea es enfocarnos en esta pregunta que yo les planteaba, de qué cambió de junio, julio a hoy, ¿sí? Y por qué esta nueva mirada del mercado. El segundo eje es entender qué puede estar pasando en los próximos meses, cuáles son los desafíos que le quedan pendientes a la economía local, qué noticias tendríamos que estar esperando para que esto se consolide, avance aún más. Y dejé los dos últimos ejes para discutir alternativas de inversión y estrategias, primero en el mundo pesos y después en el mundo dólar. Así que con esta agenda para la mañana y con estos invitados de lujo, arrancamos. La idea es ir disparando algunas preguntas y a partir de ahí después ir intercambiando opiniones. Arranco con vos, Eric, y la pregunta de inicio, te toca romper un poco el hielo, es esta: ¿qué cambió de junio, principios de julio a hoy? Sí, la pregunta es muy buena. Me acuerdo porque también estuve en esa charla. Ujú. Todavía no se había aprobado la ley Bases en junio y teníamos dudas sobre su tratamiento. Los bonos habían llegado a $50, después cayeron, siempre vistos en promedio, ¿no? Que es un poco como lo miramos como referencia.
Estaba la duda si se iba a eliminar el blend o no en aquel momento, en junio, fin de junio. Y desde entonces creo que hemos tenido toda una serie de buenas noticias y todas me parece que se concatenaron juntas y sorprendieron por la positiva. Me parece que, a ver, y eso aún en un contexto en donde el blend no se eliminó, sino que se mantuvo y sigue estando. O sea que eso es bastante sorprendente. Un factor obvio es el blanqueo, ¿no? Obviamente el blanqueo trajo más dólares de lo previsto al sistema financiero, y eso es un factor importante. Puso un bid, ¿no?, en el contado que ayudó, creo, en el margen a que el contado se mantuviera a la baja, y también un bid sobre los bonos en general. Y creo que eso, el bid local, me parece que jugó un rol importante en todo este proceso. Si uno mira, de hecho, la suba, cuando los globales empezaron a hacer outperformers contra comparables, que eso fue hace 2 meses que arrancó, coincide con el blanqueo. Creo que jugó un rol importante. Eh, el blanqueo además tuvo efectos importantes y está teniendo efectos importantes sobre la dinámica del mercado cambiario y de las reservas. Todavía no tanto en las brutas, porque sabemos que los dólares de los depósitos todavía los bancos no lo han encajado del todo y por ende no lo vemos en las brutas, pero sí, en cuanto a la generación de préstamos en dólares. Hoy nosotros miramos mucho lo que es la potencial capacidad prestable que hoy tienen los bancos locales para aumentar los préstamos en dólares a exportadores. Eso ha crecido 4.000 millones de dólares y mientras ese stock crece es una fuente de creación de dólares que el Banco Central compra, y creo que explica buena parte de la sorpresa del mercado cambiario, de las compras del Central, que fueron la otra sorpresa positiva de los últimos 2 meses. Si uno mira por delante, hay 7.000 millones de dólares más que potencialmente en los próximos 12 meses, digamos, podrían crecer esos préstamos en dólares, el stock, y por ende el Banco Central ir comprando esto y aumentando reservas netas. O sea, esta fuente de creación de dólares endógena que se genera a partir de depósitos en dólares que por el blanqueo aumentaron mucho, creo que está siendo un factor muy importante que explica parte también de la dinámica de los bonos que estamos viendo y del soporte de las valuaciones, porque la performance del mercado cambiario, aún sin haberse eliminado el blend, sorprende por la positiva. Creo que eso es muy importante. A nivel político, la ley bases, obviamente, y lo que han sido los vetos. Creo que eso ha sido también una señal que a nivel político, por lo menos me parece, los inversores internacionales miran mucho cuál es la sustentación, la base de sustentación política de un gobierno que sabemos comenzaba con minorías en el Congreso y sin gobernadores. La posibilidad del éxito que tuvo el gobierno en que esos vetos se mantuviesen y no fuesen después revertidos por el Congreso, fueron señales, me parece, importantes. También esta caída, ¿no?, en los índices de aprobación que se había visto en septiembre. Ayer salieron nuevamente, por lo menos el indicador de confianza de gobierno, que mostró que otra vez se recuperó la confianza del gobierno, o sea que esa caída fue más ruido que otra cosa, y creo que este es otro factor muy importante, ¿no?, en la dinámica, eh, que sostiene las valuaciones. Después le sumaría, obviamente, lo que está pasando con la inflación, que ya digo, rompió la barrera del 4, 3,5, por ahí en noviembre la core ya vino abajo de 3, y creo que esa historia, ¿no?, le da soporte al esquema. Me parece que los inversores miran mucho la interacción, ¿no?, entre reservas, en tanto y en cuanto la dinámica de reservas sea buena. Eso le da potencia al esquema para sostener el ancla cambiaria, para sostener el crawling peg y eventualmente después bajarlo de cara al año que viene, y también para que el contado se mantenga estable. En tanto eso se mantenga estable y el ancla cambiaria esté sólida, eso ayuda a la inflación, y en tanto la inflación siga a la baja, eso sostiene los índices de aprobación. Creo que ese es un poco el circuito que se está mirando mucho, y me parece que en ese sentido han sido todas buenas noticias, ¿no?, en los últimos 2, 3 meses. Y después también algo a nivel en el mundo. Creo que la baja de la Fed, que a mí me sorprendió, yo esperaba 25 puntos, fue más agresivo 50, cierta mejora en las condiciones de liquidez globales, y también pocas alternativas para los inversores institucionales del exterior,
en todo lo que es el espacio, incluso de distrés. Digo, tenemos el ejemplo de Ghana, reestructuró hace poco, y los bonos de Ghana ya rinden a menos de 2 dígitos, están a 1 dígito rindiendo. Entonces también hay una cuestión de entre los comparables. Y recuerdo esa charla que teníamos en junio, un poco nuestra tesis acá a principio de año era, en algún momento los globales tienen que mostrar alfa, esto de que sean outperformers contra comparables, y hasta junio no se habían visto, a pesar de que a nivel fundamental muchas de las mejoras ya estaban ahí a la vista. Había dudas, ¿no? Por el lado de si se sostenía o no el esquema, dudas por el lado de más político y de la aprobación del Congreso, duda por la dinámica de reservas del segundo semestre que ha venido mejor de lo esperado. Pero a nivel fiscal y de reservas ya había mejoras importantes y no obstante los globales no mostraban ese alfa. Bueno, en los últimos 2 meses sí se vio, eso se ha visto bastante claro. Y en parte porque si uno mira a nivel fundamental y contra comparables, Argentina es el que más está mejorando sus fundamentals. Entonces eso en algún momento me parece que tenía que ocurrir. Está ocurriendo en los últimos 2 meses, por ahí la novedad que también, que también explica los niveles de riesgo país y con esto termino, y de evaluaciones que estamos viendo, es que también tuvimos una primera mitad del año que fue bastante similar a la del año 2023, en donde todo el espacio de bonos en distress, todos los high yields y los bonos en distress, tuvieron una performance espectacular. Y Argentina se acopló a eso. Y eso fue una buena parte de la mejora, que si se quiere vino, no vamos a decir importada, pero vino un poco sola. Y ahora estamos viendo la mejora relativa muy claramente. Es cierto que todos estos países eran países de mejora, ¿no? Pero creo que eso también ayuda, digamos, a nivel internacional, la, la comparabilidad de Argentina, que está relativamente mejor, y por ahí condiciones de liquidez y la baja de la Fed que terminó, digamos, de abrir esa vía de mejora de los globales que estaba pendiente. Creo que ha sido un cóctel, ¿no? Y el cóctel ha sido muy bueno. Me parece que ahora, bueno, la pregunta es hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, Eric. Yo, Clarísimo yo ese para, punto. para complementar Dale. algo del cóctel de Eric, llovió en los últimos días también, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que uno decía hace 3 meses, che, ¿qué puede salir mal? O hace 2 meses, era que la niña nos joda mucho la balanza de pago 2025. Hoy no es que no existe ese riesgo, pero es mucho menor, ¿no? Entonces uno va mirando las distintas cosas que, que podían complicar el programa económico y hoy los riesgos son mucho menores que a principios de septiembre, así que tiene sentido que hoy tengamos otro precio de la moneda, otro precio de las acciones, otro precio de los bonos. Ahí inclusive, Adrián, vos comentás que llovió y dejó de caer, ¿no? Nos olvidamos, pero junio, julio fue un periodo donde el precio de commodities agrícolas había caído También. fuerte. Tocó Sí, un pero piso y el productor como que se calmó un poco también esa tendencia y ayudó a estabilizar. Se combinaron todos los astros, ¿no? De aquel Ojo, momento entonces o- cambiaron muchas cosas. ojo, digamos, hay algo de que sí, pero a ver, si uno mira la tasa de los treasuries, sí, digamos, en octubre, a principios de octubre valía la tasa a 10 años eh, 3,70 y ahora estamos en 4,30 y digamos, y sería Me algo anticipaste la injusto. pregunta que le iba a hacer a Pedro. Ah, ok, ok. Pero es un Iba Dale, mundo, dale, justo, entonces, iba entonces justo para seguí, ese entonces seguí, dale, lado, dale, sí. así no lo freno. Sí, Ah, sí, dale, sí, dale, iba dale, justo para ese lado, sé que Pedro sigue dale. bien de cerca todo lo que es el mercado internacional y entender un poquito esto, ¿no? Que Eric decía, en Estados Unidos empezó un proceso de baja de tasas y los datos de las últimas semanas como que cambiaron un poco la expectativa del mercado, ¿no? ¿Cómo se están imaginando, Pedro, ustedes ese escenario hacia adelante? a ver, tomo puntos de los que hablaron Eric y Adrián para complementar la visión, ¿no? Especialmente mirándolo de afuera. Tomo primero un punto de Eric, que es la realidad es que en los últimos 2 meses la Argentina le fue mucho mejor que a sus comparables, ¿no? Tanto emergente como frontera. La realidad es que en octubre fue un mes muy difícil para el crédito emergente y frontera. El INB está casi 2,4% abajo en lo que va del mes, y eso también remarca el valor idiosincrático, ¿no? De los factores locales sobre la deuda argentina, que eso es un punto muy relevante. Pero también a nivel internacional, octubre tiene sentido que haya sido así, porque como recién marcaba Adrián, fue un mes muy particular. La Fed, es verdad, recortó, hizo una tajada más fuerte
también más fuerte de lo que nosotros pensábamos, no solamente Eric, o sea, realmente el consenso de los economistas estaba pensando que iba a ser una baja de 25 puntos básicos, finalmente fue más agresiva, pero eso fue un efecto que se vivió en la parte más corta de la curva de treasuries norteamericanos. La parte larga, por el contrario, empezó a subir, porque también está la perspectiva acá de que si, y es un poco la idea de lo que está en la economía norteamericana, pero también la economía global, el recorte de la Fed también permitió que el Banco Central chino iniciara un proceso de estímulos muy fuerte por allá a fines del mes de septiembre, y eso la realidad es que lo que marca es que ahora la idea general del mercado, que la economía global no se está encaminando a una recesión fuerte, parece más parecido a un soft landing. La economía norteamericana en el segundo trimestre creció a un ritmo anualizado del 3%. Casi todo el consenso de economistas dice que se puede llegar a repetir en el tercer trimestre del año. Incluso cuando uno va a la Fed de Atlanta, ese nivel anualizado en el tercer trimestre puede estar un poquitito por arriba de ese 3%. Y por otro lado, la Fed ha hecho su trabajo, ¿no? O sea, acá estamos terminando un proceso, estamos en medio de una campaña electoral en Estados Unidos, donde un presidente que no le ha ido muy bien, que ni siquiera se ha podido presentar, y es algo inédito en Estados Unidos, para tratar de buscar su reelección, que la vice ha tenido que ser la figura nominada del partido gobernante, y aún así la Fed ha hecho un trabajo muy bueno. Al principio comenzó mal con la famosa hipótesis de la inflación transitoria, se pudo dar vuelta, hizo un apretón monetario fuertísimo que hay que retroceder a la década del 70 para ver lo que se hizo, y finalmente ahora, con un crecimiento relativamente estable, bueno, la inflación lentamente se está encaminando nuevamente al rango del 2%. Entonces, en este medio de esta campaña presidencial muy fuerte, ninguna de las dos alternativas, paradójicamente, son moderación fiscal, y la realidad es que por el panorama que está dejando un presidente que fue relativamente malo, que se lo ha juzgado muchas veces de inútil, de senil, y sin embargo la realidad es que las variables macro que está dejando son relativamente buenas, con un buen crecimiento y una inflación que, verdad, más responsabilidad de la Fed que del propio Biden, se está encaminando al 2%. Entonces cualquiera acá, entre el mercado de bonos, del mercado accionario en Estados Unidos, dice, bueno, que no toquen nada, que esto se mantenga así hacia adelante. Y la realidad es que las dos fuerzas políticas, los dos candidatos, están con programas de estímulos muy abruptos y que eventualmente puedan llegar a generar algo de ruido hacia adelante. Entonces, esta suba en los treasuries largos que recién marcaba Dean, que la realidad es que desde septiembre hasta ahora el treasury de 10 años subió casi 62 puntos básicos, los cuales casi 40, un poquitito más, también ha subido también el TIC norteamericano, es un aumento en la tasa real que eventualmente tiene que ver con esta idea de que no vamos a una recesión, que probablemente vayamos a un soft landing o a un no landing, que la economía siga un sendero de crecimiento. Sin embargo, hay un porcentaje de esa suba en los treasuries que sí tiene un carácter más nominal, que puede tener que ver o con un eventual riesgo de un nuevo salto en la inflación hacia adelante, si estos programas de estímulos en un momento donde ya la economía norteamericana tiene muchos anabólicos puestos, pueda eventualmente generar un efecto en los precios, o básicamente en algún tipo de estrés de decir, bueno, los planes fiscales, estos 3,5 billones, billones de los nuestros, que propone Kamala, o los 7,5 billones que propone el programa económico del expresidente Trump, puedan tener un efecto sobre la deuda norteamericana a largo plazo. Y este es un punto importante porque gran parte de esta situación, y ya tomando la posta un poco hacia adelante, es saber si eventualmente la Argentina se favorece de un Trump que eventualmente podría llegar a ser presidente. Eventualmente las encuestas, la realidad es que están muy cerca, están cabeza a cabeza los dos candidatos. Hay un gran voto a vergüenza que ya nos tiene acostumbrado a Trump en las últimas dos elecciones donde se presentó, y que eventualmente Trump puede llegar a ganar y puede tener más votos que la propia intención de voto está mostrando ahora. Ahora, un Trump presidente en esta situación, en este esquema donde la economía norteamericana marcha en un sendero bastante estable, razonable y relativamente próspero, se puede llegar a complicar si hay un programa de estímulos muy fuerte que puede llegar a mantener esta apreciación del dólar que estuvimos viendo en el corto plazo, que ha afectado nuevamente el precio de los commodities, que deteriora nuevamente los términos de intercambio probablemente para la Argentina, pero eso es en el corto plazo. La realidad es que la mirada argentina de una elección como Trump, por supuesto, puede ser jugar a favor en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que para mí es un tema relevante
y que coincide también con el flujo de blanqueo. Es imposible separar obviamente las miles de fuerzas que afectan sobre los activos financieros, pero también es verdad que el inicio del flujo del blanqueo a partir de septiembre también tiene un punto muy relevante y que fue muy relevante especialmente para el tramo largo de la curva de los globales, donde arranca el G35, 38, 41, 46, hacerle carrera e incluso ganarle a los 29 y 30, que fue la decisión medio inédita del Fondo Monetario Internacional de reemplazar a Rodrigo Valdés por justamente Luis Guedú. Y me parece que esa distinción, que es algo muy particular porque me parece que el gobierno se había metido con el Fondo Monetario Internacional en una discusión sin salida, en la cual me parece que el gobierno decía, bueno, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hablar con Rodrigo Valdés, el propio presidente hablando cosas muy difíciles de procesar, y el fondo del otro lado diciendo, bueno, pero Valdés es el responsable en el hemisferio occidental. Y la realidad es que esa decisión de dar vuelta a Valdés y poner a Cuvedú me parece que marca un inicio diferente en ese diálogo con el fondo, que está claro y por las últimas palabras, tanto de Caputo en Washington la semana pasada, etcétera, obviamente está muy puesto el foco y obviamente va a ser el punto de discusión hacia adelante de si hay o no espacio para financiamiento fresco en la Argentina, que eso seguramente aceleraría muchísimo todas estas cuestiones, estos riesgos que estamos viendo en la estrategia del gobierno de tratar de mantener el cepo más tiempo, ir liberando las restricciones muy a poco. Probablemente una elección de Trump puede ser que empeore un poco esas situaciones con un dólar más fuerte, con precios de los commodities un poquito más bajos, pero por el otro lado ayude en esa negociación con el fondo. Gracias, Pedro. Adrián, voy con vos un segundito para entender esto que mencionaba tanto Eric como Pedro, que es qué implicó el flujo del blanqueo en el mercado local, ¿no? ¿Cuánto efectivamente ha ido a activos? ¿Cuánto se quedó en las cuentas cero y todavía está ahí pendiente de asignar? ¿No? Para entender un poquito qué podemos esperar hacia adelante, ¿no? Estamos todos pensando en el viernes, donde ya es 1 de noviembre, donde los flujos del blanqueo dejan de ingresar y entender qué puede pasar un poco hacia adelante con esos dólares. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, los números del blanqueo, digamos, sorprendieron muy positivamente. Entró de efectivo cerca de 13.000 millones de dólares. Tuvimos, acuérdense, a principio de octubre, cuando ya se podían retirar los dólares que blanqueados digamos, en septiembre. En 7 ruedas se fueron 1.000 millones y después empezó como una pelea entre el que se iba y el que entraba, ¿no? Digamos, con esto que se había extendido hasta fin de octubre y estamos viendo ya ahora hace tiempo números muy positivos que imagino que se mantienen hasta esta semana y después veremos cuánto se va a principio de noviembre. Uno imagina que aquel que blanqueó, que hizo el esfuerzo de ir desde la caja de seguridad o desde el colchón o lo que sea a depositar, su mayoría, digamos, va a quedar en el sistema. Digamos, algo digamos, se va a ir, como pasó a principio de octubre, pero uno imagina que la mayor parte se queda. Y eso es muy relevante para pensar la balanza de pagos 2025. Algo comentó Eric antes. Digamos, el blanqueo tiene, digamos, como el impacto directo en los activos y el impacto indirecto, ¿no? Digamos, el directo es el bid digamos, de las cuentas cera, digamos, del ecosistema, de aquel que blanqueó más de 100.000 dólares y digamos, no quiere eh, pagar el impuesto, entonces tiene que comprar activos y algo de eso hubo, digamos, y vimos también buen flujo a los fondos comunes de inversión de blanqueo, que ya están casi en los 500 millones de dólares, y lo vimos también con estas emisiones espectaculares de ONSMEP, se colocaron, digamos, cerca de, eh, digamos, en octubre tuvimos 1.300 millones de dólares de colocaciones de ONs en dólares, y buena parte de eso fue colocaciones MEP, digamos, es un número, es un récord para un mes de emisiones ley local. Pero creo que incluso más relevante que el impacto directo del blanqueo es el impacto indirecto digamos, para pensar la balanza de pagos 2025. Creo que, digamos, si nos situábamos digamos, hace 3 meses, el gobierno ya había dejado claro en el primer semestre que los números fiscales eran, digamos, el superávit fiscal era innegociable y el mercado le había terminado de creer al gobierno. Acuérdense, un primer trimestre donde todos discutíamos, che, cuánto del superávit era el impuesto país, cuánto era licuación de jubilaciones, cuánto era esto, cuánto era aquello. La verdad que después, a fuerza de datos, el gobierno convenció de que eso había llegado para quedarse. Y si bien, digamos,
uno mira para adelante y hay desafíos, ¿no? Ya no va a estar recaudación de bienes personales, no va a estar impuesto país y una serie de cosas. Eh, Indudablemente ahí hay un compromiso, digamos, del gobierno que es muy claro. Y la duda, de nuevo, si nos situamos en agosto, era, eh, digamos, cómo se iba a pagar la deuda en dólares, ¿no? Esta idea de tenemos reservas netas negativas, digamos, hoy incluso son cerca de menos 6.000 millones de dólares de reservas netas. Con el blend, hoy Argentina, desde el punto de vista de comercio exterior, no genera dólares con el blend, ¿sí? Porque si uno mira los números de septiembre, o mira todos los números esperados para 2025, este superávit comercial de la zona de 15.000 millones de dólares que todos más o menos esperamos, se transforma en cero, ¿sí? El 20% de las expos sigue yendo por el tipo de cambio de arriba. Y tenemos vencimientos en 2025 del sector público por 20.000 millones de dólares, ¿no? Entre globales, bonares, FMI, provinciales, BOPREALes. Entonces uno hacía esos números hace 3 meses y decía, che, acá hay una dificultad. O en eso de qué puede salir mal, bueno, eso podía salir mal. Cuando los números del blanqueo sorprenden tanto, bueno, ya es más difícil que eso salga mal. ¿Por qué? Y porque Eric lo mencionó hace un ratito. Hoy tenemos ya algo más de 30.000 millones de dólares de depósitos. Y los préstamos del sistema financiero local son 8.000 millones de dólares. Eran 6.000 cuando arrancó el blanqueo. Entonces todavía queda un potencial de, pongámosle 7, que dijo Eric, ¿sí? Y ya sumás 7 de ahí. Ya estamos viendo, fíjense el ejemplo de la emisión de Galicia afuera. El mundo está muy dispuesto a prestarle al mundo corporativo argentino en tasas muy razonables, ya no solamente a la empresa vinculada a Vaca Muerta, sino a un banco privado, digamos, que está muy expuesto a deuda argentina y que es esencialmente apostar por la macro local. Uno dice, bueno, algo de préstamos, algo de emisiones afuera de ON. Un repo, digamos que ya con 1.300 puntos de riesgo país había voluntad afuera de hacer un repo digamos, con BOPREALes de garantía o algo por el estilo. Uno asume que organismos internacionales, sacando el FMI, o sea, mínimo eso, hay rollover y medio que se confirmó en las últimas semanas. Algunas provincias ya pueden rolear vencimientos por donde cotizan. Entonces uno empezaba a hacer números y digo, che, los números cierran, ya podemos pagar la deuda sin perder reservas netas. Y cuando vas ahí, uno pasa a decir, bueno, che, entonces el riesgo país no puede ser 1.300, 1.400, eh, tiene que ser 1.000 o 900. Y ahí entramos en el círculo virtuoso porque uno dice, bueno, che, si en 1.900 estamos a esto de poder rolear la deuda soberana, ¿no? O estamos a esto de poder hacer un liability management friendly. Y por eso digo esto de círculo virtuoso, porque vos decís, bueno, Argentina no tiene problemas para pagar la deuda, los dólares ya no faltan. Si no faltan los dólares, entonces esas expectativas de inflación que tenían un poco un inconveniente de mediano plazo, que era, che, si en algún momento hay que devaluar en los próximos 12 meses, hay un riesgo de que la inflación se vaya para arriba. Bueno, de repente ese riesgo no es que no existe más, pero bajó mucho, entonces se consolidan las expectativas de desinflación, y si se consolidan expectativas de desinflación, se consolidan expectativas de suba de salario real, ¿no? Digamos, porque si vos vas a seguir usando el tipo de cambio como ancla, que creo que es la expectativa que a esta altura tenemos todos y que es, lo vamos a hablar, me imagino, en un ratito, pero que al menos nosotros vemos altas chances de baja del crawl, digamos, este 2 que se vaya pronto a 1 o 1 y algo. Entonces uno imagina recuperación de salarios reales y eso implica, digamos, mejores perspectivas para, eh, digamos, para el gobierno en la elección del año que viene. Entonces, bueno, de nuevo, venimos de un septiembre y un octubre donde si había una duda central con la política económica era de dónde iban a salir los dólares. Bueno, esa duda se disipó muchísimo y ahora ya no es tan fácil imaginarse por dónde esto no sale bien, ¿no? Digamos, en esto de las probabilidades, de nuevo, también hace 2 meses teníamos el riesgo de la niña. Bueno, hoy no es que no existe, pero también bajó mucho. Entonces tiene sentido que la deuda valga otra cosa, ¿no? Digamos, vos decís, bueno, che, los bonos subieron 35% en un lapso de 2 meses con la deuda emergente sin cambios. Bueno, che, pero el que entra hoy, digamos, tiene mucho menos riesgo hacia adelante. Así que digamos, hay un sentido ahí muy, muy, muy lógico. Pero vuelvo a tu pregunta original. El blanqueo, para mí, tiene la parte directa, es la demanda de los activos,
pero mucho más relevante que eso para mí es la parte indirecta. Así que uno empezó a hacer número de balanza de pagos y pasó a decir, che, de repente los números cierran. Nosotros siempre miramos cuando analizamos, miramos mucho la diferencia entre lo que son flujos de lo que son fundamentos, ¿no? Blanqueo es flujo que Sí, ingresó, que te puede generar demanda de algún activo, y todo lo que te escucho describir ahora muy bien es fundamentos. ¿No? Es correcto. decir, el equilibrio fiscal está, no se mueve, los dólares van a aparecer, empezamos a entender todos de dónde aparecen esos dólares, por lo tanto disipamos la incertidumbre de corto plazo. Después vamos a ver qué implica en la curva, ¿no? A ver cómo queda la pendiente de esa curva hard dólar, lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero cómo empiezan a cambiar esos fundamentos hacia adelante. Con respecto al blanqueo, te escuchaba y nosotros desde la industria de fondos, sabes que lo venimos siguiendo muy de cerca, todavía nos parece muy bajo el número de los 500 millones de dólares que se han canalizado hacia fondos y hacia otros activos. Y nos gusta decir que este es un partido que no termina el 31 de octubre, sino que el desafío hacia adelante, no solo nuestro en la industria de fondos y de los que tratamos de asesorar inversores, sino del gobierno también, que es que esos dólares que están en las cuentas cera empiezan a encontrar destino, ya sea porque los bancos los prestan o porque los inversores empiezan a ir hacia otros activos para ver si a estos fundamentos le sumamos también esos flujos. Sí, a eso ¿No? como decís vos, le conviene a todo, le conviene al sector privado, digamos, al intermediario, a la gestora, pero le conviene también al gobierno porque, digamos, si vos querés que los dólares no se vayan del sistema y hay un deseo de que no se vayan del sistema, y necesitas remunerarlo, digamos, generar una alternativa para que digamos, el que blanqueó no diga, che, es lo mismo, ¿no? Tener el depósito en el banco que tenerlo afuera. Sí, Esa sí, es una de las preguntas que vamos a dejar para la parte del mundo dólar, ¿no? ¿Cómo generarle retribución a esos inversores que son conservadores, ¿no? Vienen de tener la plata en una caja de seguridad o abajo del colchón. ¿No? A ver cómo se reconstruye un poco esa curva dólar, que bien decís, hoy tenés depósitos a tasa prácticamente cero, money market en dólares con rendimientos que todavía son bajos porque no hay tasa en el sistema financiero, y después te vas a la curva hard dólar corporativa, donde el promedio de duration está arriba de 2, ¿no? De 2 o 3, es como que tenés un salto todavía por reconstruir. Vamos a ir ya un ratito más a analizar el mundo dólar para seguir un poco el eje que nos habíamos planteado para hoy. Te transmito, Pedro, un poco la segunda pregunta que hemos planteado, que es, tuvimos toda esta mejora en los fundamentos. Todavía hay riesgos, todos somos conscientes que hay temas que están pendientes. Eh, ¿qué pasos faltan para que esto siga avanzando, para que se logre quebrar esa barrera de los 900 puntos, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tenemos pendientes y en los cuales podríamos esperar novedades en los próximos meses? A ver, te cuento, Rodri, justo estas últimas 3 semanas, la verdad que me las tomé de vacaciones, lo cual yo recomiendo muchísimo hacerlo una vez al año por lo menos porque es muy sano, muy bueno, pero también en el experimento ha sido muy interesante porque justamente estuvimos tratando de encasillar de alguna forma por qué la suba de los instrumentos, ¿no? Este tiempo. Imagínense que yo estaba en un momento en principios de octubre con unos precios y volví ahora esta semana con otros precios, otra situación particular, otro nivel de FX y demás. Y cuando uno empieza a analizar el punto a punto de las diferentes variables, acá en la realidad es que hay que tener siempre muy en cuenta que es verdad, el mercado no tradea certezas, nosotros tradeamos siempre probabilidades, que esto un poco parcialmente Adrián recién lo comentaba. Y la realidad es que con las ideas, las mentalidades que uno tenía a fines de septiembre y las pone, las empieza a poner uno por uno sobre la mesa, la realidad es que yo me fui de vacaciones con una idea de que en octubre el Banco Central probablemente iba a ser vendedor. Estaba la idea de que eventualmente íbamos a tener un déficit de cuenta corriente que no iba a poder ser podido compensar por la cuenta financiera. Y acá el blanqueo, que es el efecto indirecto que tanto Adrián y Eric mencionaron recién, obviamente terminó compensando parcialmente ese déficit de cuenta corriente, que no significa que no exista y no significa que hacia adelante el blend no pueda ser un problema y que no pueda haber tanto un deterioro de la balanza comercial, como también obviamente de ese efecto que está generando el blend, que le está quitando dólares eventualmente al MULC
para volcarlos al contado con liqui, que eventualmente puede llegar a desaparecer, pero eventualmente también uno puede llegar a tener un riesgo sobre la brecha cambiaria si uno le deja de volcar esos más o menos 1.300 millones de dólares que le estuvo volcando el blend al mercado de los dólares financieros. Bueno, ese es uno de los primeros puntos que uno tiene que tener en cuenta y es uno de los bemoles por los cuales uno dice, bueno, es verdad, en octubre no vendiste dólares, compraste alrededor de 1.150, 1.160 millones de dólares por ahora, pero hacia adelante los mismos riesgos que uno puede tener en cuenta no es que hayan desaparecido, sino que están gran parte compensados por esta situación particular de blanqueo. Que haré un dato, y es verdad, es lo que recién decían los muchachos acá. Hoy en día todavía el ratio de préstamos sobre depósitos del sector privado está alrededor del 26%. Y en la época de Macri, en el máximo de depósitos en dólares que tuvo el gobierno de Macri, ese ratio llegó casi al 64%. Con lo cual se podría llegar a duplicar el nivel de préstamos de dólares al sector privado. Y eso eventualmente, obviamente, podría seguir compensando justamente esta situación de deterioro eventualmente por un tipo de cambio muy apreciado o por la no eliminación del blend. Obviamente, esa es una de las situaciones que eventualmente si se quiere romper la línea de riesgo país, si uno quiere volver a una mediana de los últimos 20 años, que está mucho más cerca de los 740 puntos básicos de riesgo país, eventualmente hay que dar algún tipo de certeza, o nosotros desde PPI le decimos un programa reloaded, recargado, quizás hacia finales de año, aprovechando la baja del impuesto país, donde tiene que haber algún tipo seguramente de modificación, seguramente metiendo justamente la quita del blend dentro de esa combinación. Ahora, también obviamente, la realidad es que se profundizó el sendero de inflación, de desinflación. Y eso es un punto muy relevante. Es un punto muy relevante justamente también para la idea de eventualmente poder bajar el nivel del crawling. Y la realidad es que el dato de septiembre, más allá del dato de septiembre, que obviamente fue muy bueno, que se rompió el umbral del 4%, que estamos en un nivel del 3,5%, todo el mercado me parece que estaba esperando que el dato de inflación de septiembre fuera mejor que el de los meses anteriores, pero es muy relevante cómo se llegó a ese número. Porque no fue solamente una cuestión de bienes por la quita del impuesto país, sino también nosotros separamos lo que es servicios regulados de lo que es servicios no regulados. Para nosotros en los meses anteriores lo que era servicios no regulados estaba explicando gran parte de esa persistencia inflacionaria por una simple situación donde parte de la recomposición del salario estaba haciendo que muchos sectores de la economía, especialmente lo que eran servicios no regulados, mismos ejemplos, la canchita de pádel, el psicólogo, muchos de esos tipos de servicios estaban subiendo muy por arriba en niveles de más o menos del 7, el 6%, y finalmente tuvieron una baja, lo que es servicios no regulados, pasó de agosto de crecer al 6,2% al 4,2%. O sea, los sectores, los factores que estaban incrementando o empujando o sosteniendo esa inercia inflacionaria bajaron llamativamente en septiembre. Y cuando uno mira los datos de alta frecuencia de octubre, obviamente muy positivos, muchas consultoras están marcando que podrían ser en el 2 largo o en el 3 corto el dato de octubre, y me parece que esa situación obviamente fue lo que terminó de impactar después en esa decisión del mercado de volcarse, de pasar de ser a tasa fija, y eventualmente hoy en día por eso tenemos una curva a tasa fija ya prácticamente invertida. Pero también por otra cosa, algo que hay que ver hacia adelante, y esto es muy relevante para mí para adelante y también es algo que los inversores están mirando de cerca, que es justamente el impacto en el ánimo social. Y esto es algo que en la foto de antes de mis vacaciones, hasta después de mis vacaciones, a mí me pareció muy llamativo, porque la realidad es que yo me había ido de vacaciones con el efecto del veto a los jubilados, con el efecto obviamente de la famosa foto del asado, que por más que se lo pagaran ellos mismos, me parece que fue un hecho desafortunado, que sí tuvo un impacto, me parece, en las encuestas en ese momento. El ICG me parece que lo reflejó muy bien, pero que hizo un giro, me parece que en la posición del gobierno, que se fue moderando, que se volvió a acercar al PRO, que eventualmente eso puede llegar a jugar a favor para eventualmente una coalición. No por el impacto a nivel nacional, pero sí especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde según los números de poliarquía de este domingo, Cristina sigue siendo la política, la potencial candidata que mayor intención de voto tiene, pero que eventualmente, si se acercan las posiciones de la Libertad Avanza y el PRO, puede ser que incluso terminen ganando la provincia de Buenos Aires. Y a pesar de lo que uno preveía al comienzo, el veto universitario tuvo un impacto relativamente flojo. Y cuando uno desagrega los números del indicador de confianza en el gobierno de ayer, es verdad, tuvo impacto, no es que no tuvo impacto. Cuando uno mira el segmento etario, las edades más bajas,
hay una baja en el ICG, ahora hay una recomposición mucho más fuerte en todas las edades superiores, justamente las que no están en una en edad universitaria. Así que en realidad esa idea de decir, bueno, hasta cuándo aguanta la gente este nivel de ajuste, este nivel de inflación donde parecía que estábamos en un momento de inercia muy fuerte, haber roto esa inercia, la posibilidad de que hacia adelante se acelere el proceso de recomposición de salarios y una situación de gobierno donde me parece que plantea un escenario más optimista de cara eventualmente a las elecciones y al proceso electoral del año que viene, me parece que plantean también las tres pequeñas cosas que hay que ver hacia adelante y que pueden hacer que el riesgo país que ha llegado a los 914 puntos básicos por lo menos se siga acercando a la mediana de los últimos 20 años, que podría ser un recorte de casi 200 puntos básicos adicionales. Gracias, Pedro, clarísimo. Sumo un comentario que me parece interesante sobre las expectativas inflacionarias hacia adelante y la estrategia que uno ve en el gobierno, ¿no? Siempre hablamos de la corrección de precios relativos, que históricamente para nosotros fue de abajo hacia arriba, ¿no? El precio que quedó atrasado sube hasta alcanzar los que estaban más adelante. Y en los últimos meses vemos mucho esfuerzo del gobierno por bajar los precios que estaban más adelantados. ¿No? Esto de cuando uno miraba cuáles son ese análisis que vos decías por detalle, por rubro, si querés, cuáles son los precios que están adelantados, eran los productos importados en el IPIM y el dólar financiero. Cuando uno miraba el desequilibrio de precios relativos contra distintos momentos que uno podía considerar relativamente en equilibrio en Argentina, los que estaban 20 puntos arriba eran esos. Y en los últimos 3 meses el gobierno se enfocó en bajar esos dos precios, ¿no? Productos importados vía eliminación del impuesto país, acortar plazo de pago, quitar aranceles en algunos rubros, y esto para nosotros baja un poco la expectativa de inflación hacia adelante, porque es menos lo que tenés para corregir, ¿no? En términos de fundamentos. Y eso me parece un punto importante que destacabas, porque creo que ese escenario de inflación que mencionás, Pedro, es clave para entender dos de los desafíos o de incertidumbres que tenemos hacia adelante. Y te pregunto a vos, Erika, a ver Te cómo lo agrego estás algo, viendo. Y Rodri, es, un sí, segundo, que me parece súper relevante al punto que vos estás marcando. Ha tenido suerte el gobierno, porque esta sí es una variable, entre comillas, exógena que no maneja, que es con el precio monómico en la generación de electricidad. Que eso es un punto muy relevante, no solamente porque implica que eventualmente la baja que fue de casi de $75 por megawatt hora a casi 68,5 de agosto a septiembre, le permite, manteniendo el nivel de aumentos tal como está y eventualmente ir calmando un poco los aumentos en lo que son regulados, especialmente en lo que es electricidad, energía, etcétera, le permite igualmente no poner de lado lo que es el ajuste fiscal, especialmente en los subsidios económicos. El nivel de cobertura de generación de electricidad que está pagando el sistema total pasó del 61 al 72% de agosto a septiembre. E incluso en los sectores más bajos, el N3, que son todo el sí. sector medio, está alrededor del 56% ahora la cobertura, también con un crecimiento similar al total del sistema, y el N2, que es el segmento más bajo, está arañando casi el 40%. Y cuando uno mira lo que eran esos niveles de cobertura a finales del gobierno de Alberto Fernández, en lo que era el N2 y el N3 estábamos hablando de una cobertura de lo que se pagaba por la generación y por el transporte de alrededor del 4 y del 8,6%. Con lo cual, la realidad es que esa suerte adicional que ha tenido ahora con la baja en los precios de la energía, que se tradujo en una baja en el precio monómico de la generación, le permite no tener que seguir aumentando tanto en lo que son las tarifas energéticas, con lo cual la gente no perciba tanto ese aumento como venía haciendo eventualmente en lo que era energía, y que sí que tenga un aumento en el ratio de cobertura del sistema, que no es poca cosa, casi 72%. Hay que volver a mayo del 2019 para tener un nivel de ratio de cobertura igual en todo el sistema de electricidad. E incluso cuando uno mira por estacionalidad, un septiembre con ese ratio de cobertura, para uno que tenga relación lo que significa esa baja en el precio monómico, hay que volver al septiembre del 2002. Con lo cual, eso también me parece que es un punto adicional que juega a favor de la inflación y obviamente también del ancla fiscal que todos mencionamos. Excelente. Gracias, Pedro. Eric, te decía, las preguntas que tenemos un poco hacia adelante en este escenario donde el mercado, nosotros, el presupuesto, digo, todos estamos esperando niveles de inflación más bajos hacia adelante. Y la pregunta que nos hacen, inclusive ya han aparecido acá por escrito, tienen que ver con qué esperamos, cómo esperamos que sea la reacción del gobierno en ese escenario.
¿Ustedes están esperando alguna baja en las tasas de interés? ¿Están esperando algún avance en el proceso de salida de cepo? ¿Cuál es el escenario que tienen planteado para los próximos meses? Sí, a ver, nosotros de fondo, yo creo que el equipo económico está cómodo con el esquema actual y los incentivos en esta fase del plan, que creo que, digo, se han puesto distintos nombres, ¿no? A las distintas fases, pero me parece que en general, digo, si tomamos el comienzo del gobierno, todavía estamos en una fase inicial. Y creo que esa fase inicial tiene un largo recorrido. Esa fase inicial consiste en mantener una buena parte de los controles y de regulaciones sobre el mercado local, eh, y en donde la deuda en dólares, de la mano de una acumulación de reservas que se sostiene, creo que ahí la baja del blend es algo que viene, se vaya pagando. Entonces, deuda en dólares se va pagando con acumulación de reservas, con compra de divisas y acumulación de reservas. Y lo que es la deuda en pesos se rolea en un entorno de control de cambios y si se quiere, represión financiera. Creo que ese esquema se va a extender. Yo no veo unificación o cuasi unificación a corto plazo. Creo que la estrategia es seguir desinflando con este esquema lo máximo posible y extenderlo por un muy buen tiempo. Creo que va a durar por ahí más de lo que se preveía inicialmente. eh, y creo que la señal de fondo me parece que es esa. Sí creo que hay que hacer ajustes, ¿no? Y creo que ahí, volviendo a tu pregunta, nosotros en algún momento, tal vez principios del año que viene, enero, diciembre, lo que sí esperamos es, y tal vez cuando coincida con la eliminación final del impuesto país, la eliminación o reducción del blend. eh, Creo que ahí también se viene una baja del crawling y también una baja de la tasa del EFIS. Me parece que la tasa del EFIS también es una baja. El timing, anticiparlo es difícil, pero creo que no me sorprendería si vemos todo esto ocurriendo en simultáneo en algún momento. Eh, yo creo que la restricción cruzada se mantiene. Hay una discusión, digo, la restricción cruzada es esta que básicamente para los grandes importadores, la explico, digo, por ahí para que quien, quien no esté del todo familiarizado, la restricción cruzada es esta restricción de que, sobre todo, es relevante para los grandes importadores, grandes multinacionales que importan, no pueden acceder a dólares contados para pagar deudas comerciales o pagar dividendos impagos. Creo que esa restricción, hay una discusión, ¿no? de cuánto sigue apretando en el zapato, pero yo tiendo a creer que si combinamos la eliminación del blend, que es bajar oferta en el contado, con además subir eventualmente demanda, si se elimina la restricción cruzada, yo las dos cosas no las veo pasando al mismo tiempo. Entonces creo que la cruzada la van a mantener. Es cierto que con el esquema actual, si la eliminación del blend va a implicar que el Banco Central va a comprar todavía más reservas en el mercado oficial y eventualmente podría seguir interviniendo en el mercado de contado, si hace falta, para no desabastecer ese mercado. Eh, y creo que ese va a ser un poco el juego, ¿no? El año que viene. Creo que en tanto en cuanto la brecha se mantenga en niveles de 20-30%, eh, el gobierno está cómodo. Si va más abajo, obviamente mejor. Hoy la tenemos abajo del 20%. Eh, pero creo que la eliminación del blend como factor positivo se viene. Que todo eso después desencadene en una especie de evento autocumplido, que es un poco lo que está pasando. Debo decir que a mí me sorprende para bien la dinámica de lo que está pasando con la curva en dólares. Que eso después termine un evento autocumplido en donde se da todo en simultáneo y se viene la unificación y se levantan muchas de las restricciones de acceso al mercado oficial, y en donde hasta incluso alguno puede decir se levanta la cruzada y se liberaliza el acceso para pagar dividendos impagos o deudas comerciales al mercado paralelo. Yo todavía eso no lo veo como el escenario más probable. Es cierto que en la medida que las noticias siguen yendo en la dirección correcta, la probabilidad de ese evento sube un poquito todos los días. ¿Qué tan necesario es un acuerdo con el fondo para eso? Yo no lo veo como muy necesario. Eh, Cuando hablamos al principio de los factores que por ahí explican la suba, por ahí estuvieron los titulares, ¿no? En las últimas semanas de lo que era el repo, de lo que es
la asistencia del desembolso de multilaterales. La verdad que cuando uno desmenuza un poco los números ahí, me parece que lo que garantiza un poco era por lo menos lo que yo creo que ya estaba asumido un poco en cuanto a lo que iba a ser la asistencia de multilaterales el año que viene, que era que al fondo se le iba a pagar, o por lo menos yo creo que es el caso más probable que hoy está en expectativas metido es, no hay un acuerdo con el fondo, no hay new money, lo que hay es, se le paga al fondo 2.500 millones de dólares de intereses, y cuando uno toma los desembolsos de todos los otros multis, que es un poco en línea con lo que se anunció en el viaje a Washington, es el net financing de todos los multis es cero. O sea, básicamente Banco Mundial, CAF, demás te da financiamiento neto positivo después de pagar intereses por 3 billones, y con esos recursos le pagas al fondo. Si además viene un acuerdo con el fondo que en el 25, yo creo que ahí, de vuelta, me parece que la pelea, vamos a decir, ¿no? La pelea, la visión distinta con el fondo por ahí es obvia, me parece que es obviamente en cuanto a la flexibilidad cambiaria. La discusión es esa, digo, si es por lo que ha sido el delivery a nivel del ajuste fiscal que ha hecho el gobierno, el fondo, digo, debería dar sin dudar una asistencia excepcional a Argentina. Ahora, creo que para las valuaciones en dólares, ahí digo, la discusión ¿es bueno o es malo? Me parece que es una pregunta válida hacer un acuerdo con el fondo, porque digo, después de todo el fondo no deja de ser un acreedor senior sobre los bonistas, y no es obvio, me parece también que desde el lado del equipo económico que estén interesados en ir a buscar un acuerdo con el fondo en donde básicamente la exposición del fondo a Argentina aumente. Tal vez lo que busca el equipo económico es al revés, es dar la señal contraria, e incluso buscar que Argentina sea un pagador neto en los próximos años. Creo que eso hasta podría ser leído como una señal positiva. Obviamente el primer año el programa va a tener asistencia positiva, pero digo que lo que es el endeudamiento total con el fondo, y Argentina le debe arriba de 40.000 millones de dólares al fondo, que por ahí el nuevo programa no tenga un tamaño mayor, sino incluso algo menor, y en donde Argentina puede ir repagando neto en los próximos años al fondo, y apostando a un escenario en donde, con un esquema me parece no muy distinto al actual, en cuanto a lo cambiario, que creo que es la pregunta que nos hacemos todos de fondo, ¿no? Bueno, ok, ¿cuál es el arreglo monetario y cambiario de salida? ¿Cuál es el arreglo de fondo? Creo que ahí está la discusión. Pero me parece que la visión, por lo menos que tengo, es que este esquema viene para largo, con este arreglo, eliminando el blend, eh, y en donde el crawling se mantiene y se acelera en el margen, o sea, ancla cambiaria, ¿no? Y poca flexibilidad cambiaria, muy poca, y creo que esa es la pelea con el fondo, y en donde se logran las condiciones de mercado como para que pueda haber algo de roleo en algún momento de la deuda en dólares, y el resto es ir pagando. El resto es ir pagando. Y obviamente esos pagos también le dan soporte a las valuaciones. Digo, porque entonces Argentina estaría haciendo deleverage de los bonistas en deuda hard dólar y del fondo. Entonces no hay que descartar tampoco, me parece, ese evento para los próximos años. Creo que para las valuaciones, si me decís así, es el mejor evento. Es el mejor escenario para las valuaciones hard dólar ese. Porque tendríamos que Argentina reduciendo su exposure al fondo, Argentina reduciendo su exposición a los bonistas. ¿Qué es lo que hace falta? Yo no sé si hace falta un tipo de cambio más débil para eso. Creo que lo que sí hace falta es una posición fiscal todavía más sólida, que creo que esa es la otra discusión que hoy no está, y me parece razonable que no esté porque venimos de un ajuste fiscal espectacular, y creo que la preocupación por ahí que teníamos hace 4 o 5 meses era, bueno, ¿cómo va a estar el ancla fiscal para esta época del año? La verdad que está mejor de lo que uno esperaba. Ayudó un poco lo que mencionaba Pedro, ¿no? Por eso también se pospusieron las audiencias públicas de energía, pero digo, el ancla fiscal está. Creo que hacia adelante, si esa es la apuesta, va a haber que hacer un ajuste fiscal adicional y ir a buscar todavía un superávit primario algo más alto. Y esto no lo digo solamente para lograr ese deleverage, sino también porque no nos olvidemos que tenemos una deuda que no paga intereses. Entonces ahí hay, ¿no?, un tema que también, digo, si uno quiere que la deuda en pesos no crezca,
en términos reales, de equilibrio hace falta un superávit primario más alto para tener equilibrio fiscal, porque sabemos que los intereses se capitalizan, ¿no? De las LECAPs. Entonces ahí ese es otro punto, digo, de mediano. Entonces yo diría, me parece que el gobierno, y para terminar, está cómodo con el esquema del equipo económico, y creo que de repente, digamos, vayamos a un esquema de más flexibilidad cambiaria, me cuesta mucho verlo. Creo que la apuesta es seguir descifrando con este esquema, bajar el blend, apuntar a mejorar el perfil de reservas y de acumulación, ir pagando la deuda en dólares, que la deuda en pesos y su roleo, por más de que yo espero tasas reales en el margen levemente más positivas, no sea un dolor de cabeza en la salida del esquema, porque creo que setear expectativas como que acá el evento es salir del esquema, salir del control de cambios. Creo que también lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿cómo sigue la película después? Y me parece que ahí el equipo económico analiza el balance de riesgos, y lo que se ve es, con este esquema, la deuda en pesos, el roleo de esa deuda, no es un dolor de cabeza, en tanto en cuanto el ancla fiscal esté sólida. Si yo salgo del esquema, se va a poner ese roleo de deuda, eh, se puede tensionar un poco más. Y creo que por eso, me parece que el esquema sigue. Y creo que el fondo, y por eso, y para terminar en cuanto a la discusión con el fondo, creo que la discusión con el fondo, me parece que no es salir o no salir del cepo, o en todo caso poner un cronograma, que presetee condiciones y que las vaya preestableciendo, y en todo caso, bueno, la discusión de cómo va a ser la flexibilidad cambiaria si es que en algún momento se decide salir del blend. Pero creo que en ese contexto, digo, me parece que no hay que descartar que no tengamos acuerdo con el fondo durante todo el año que viene, incluso. O sea, lo que quiero decir es, no me parece obvio que lo tengamos de acá a 1 o 2 meses, y creo que el gobierno puede verse tentado a seguir, y Argentina no tiene vencimiento con el fondo de principal hasta bien entrado el 2026, y durante toda la administración de Milei solo tiene cerca de 5.000 millones de dólares de capital de vencimiento. Entonces, si uno digamos, no hay que descartar eso, quiero decir, que la discusión y el acuerdo con el fondo se siga dilatando mucho más, y que venga bastante después por ahí de lo que estamos previendo. Gracias, Eric. Adrián, voy a vos un segundito. Primero, nada, dejarte espacio para que complementes con lo que te parezca importante sobre este punto, ¿no? Sobre qué esperamos hacia adelante. Y después darte pie para empezar con el análisis de lo que llamamos la curva en pesos, ¿no? ¿Qué estamos esperando en las tasas de interés? Sabemos que hay licitación, que el gobierno se corrió de la tasa fija y se fue para el lado de los instrumentos SER, una curva SER que venía muy poco demandada y que en estos últimos días ha recobrado un poquito de interés, estamos viendo un poco más de movimiento. ¿Qué están imaginándose ustedes en este contexto hacia adelante sobre ese segmento de pesos? Dale, bueno, algún comentario nomás para complementar impresiones nuestras de tema cepo y pensando hacia adelante. A grandes rasgos coincido con Pedro y con Eric que el escenario más probable es eliminación de impuesto país, baja de Kroll, eliminación o baja del blend. Me preocupa un poco cuando todos coincidimos, digamos, porque más allá de acá somos tres, pero estuve hace poquito en una mesa mucho más grande de colegas y en general todos opinábamos un poco lo mismo sobre eh, el futuro de la política cambiaria. Bueno, eso siempre cuando hay tanto consenso hay que dudar un poquito. eh, pero en líneas generales coincido con esta idea de hasta ahora esto viene funcionando muy bien. Eh, Equipo que gana no se toca, digamos, o los cambios que van a ser más en el margen y me cuesta imaginar una salida total de cepo en el camino a la elección. Sí creo que hay espacio para, eh, eventualmente, si las cosas salen muy bien, avanzar con esto que decía Eric de sacar la restricción cruzada además del blend, ¿no? O sea, con que probar con ver que vale un dólar libre, ¿no? Digamos, esta particularidad que recibió esta administración, que no lo había recibido Macri, que era un doble cepo, ¿no? Digamos, cepo en el oficial y cepo en el paralelo. Bueno, probar qué pasa digamos, con el paralelo si vos lo liberás, ¿no? Faltan todavía eh, varias restricciones, acordémonos que estaba hasta hace muy poquito, hasta hace
pocas semanas esta restricción de que las empresas tenían que avisarle a la CNB con 5 días de anticipación si querían comprar eh, $180.000 o una cosa por el estilo en el mercado financiero. Eso ya no está más. Pero todavía, además de la restricción cruzada y del blend, está la famosa 7340, digamos que cuando cobras un cupón, ¿no?, tenés que girar a un banco. Los dólares, está esto de que si vos estás caucionado en pesos, no podés comprar dólares. Es decir, todavía no es un valor de dólar libre. Eso no le quita, digamos, mérito al programa económico en que hayan bajado los paralelos, porque con todas estas restricciones valía más de 2.000, ¿no? También el contado con liqui, que no es un dólar libre, pero, digamos, es más libre que el oficial, de algún modo. Adrián, Sí, te interrumpo un segundito, perdón, con un dale. tema que me parece importante, a ver cómo lo estás viendo. ¿Cuánto incide en esto el tema de que las importaciones que se venían pagando muy fuerte a través del contado con liqui en el primer semestre del año, ahora a la medida que vas acortando plazo y sacás impuesto país, pasan del contado al MULC, ¿no? ¿Qué margen te da esto para eliminar el blend sin que te impacte fuerte en la brecha? Bueno, a ver, te da margen. Creo que lo más interesante o lo que hace pensar, que nos hace pensar a todos que está la posibilidad de eliminar o bajar el blend es que vos pasarías a comprar mucho más en el oficial, entonces te quedarías con, digamos, la herramienta de vender en el contado. No es que, a ver, si hoy el blend te pone de oferta en el contado 1.200 palos de dólar al mes o algo por el estilo, de repente serían 1.200 más digamos, de compra del centavo del oficial. Y tal vez vendés eso, o tal vez vendés 500, o vendés 800, digamos, en un mes en el contado, y te quedás con más reservas y tenés más discrecionalidad también para intervenir en la brecha. Tal vez la parte mala ahí es que vamos a ver de manera eh, más directa, más contundente, más en estadísticas oficiales, que hay una intervención en la brecha, ¿no? Que el blend es como que es una cosa indirecta, ¿no?, de intervenir. Em, no, y tal vez un comentario más de todo esto. Está todavía la duda central de cuál es el régimen cambiario final, ¿no? Digamos, acá estamos como en una cosa de transición, porque el gobierno, digamos, asumió con esta idea de vamos a hacer la opuesta a la de Macri, que Macri fue shock cambiario, gradualismo fiscal. Acá vamos a hacer al revés: shock fiscal, gradualismo cambiario. Bueno, ¿gradualismo hacia dónde, no? Bueno, esa es la parte que todavía no tenemos del todo claro. Si uno lo escucha a Milei, hacia dónde vamos es hacia esa dolarización endógena, que implicaría que, bueno, que este target de 47 billones de la base monetaria amplia se quede ahí para siempre. Y si vamos hacia ahí, y bueno, de acá a un año, dentro de no mucho más de un año, si la cosa funciona, con la expansión del crédito, vamos a estar ahí de nuevo. Si la cosa funciona, en alrededor de un año vamos a estar ahí. Y si llegamos ahí y quieren ir a la dolarización endógena, lo que vamos a ver es, digamos, dólar de curso legal, vamos a ver flexibilización para que los bancos puedan prestar dólares digamos, no solamente al exportador, etcétera, etcétera. Existe todavía también la alternativa de ir a algo más tradicional, que sería elegir entre, digamos, o un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible, con la posibilidad de remonetizar la economía en pesos. ¿Sí? Que, ojo, hubo durante este mes de octubre también algunas muestras pero bueno, tampoco descarta eso. Quiero decir, el Banco Central compró más de 1.000 millones de dólares este mes y no vendió más de 1.000 millones de dólares de contado con liqui, ¿no? Entonces, eh, esta idea de cerramos todos los grifos de emisión, bueno, hay que ver si la cosa funciona, si verdaderamente te atás a ese esquema que lo pensaron como para dar una señal, y verdaderamente es el esquema de largo plazo. Creo que eso, de nuevo, está abierto, y es naturalmente una de las dudas de mediano plazo de hacia dónde vamos eh, con lo cambiario. Por lo pronto, el gobierno está comodísimo con esquemas eh, más de estabilidad cambiaria, no solamente el tipo de cambio oficial, sino incluso en los paralelos, que fíjense que aún con tipo de cambio paralelo, digamos, el contado abajo de 1.200, cuando vimos en septiembre y octubre días de algo de suba, salía el gobierno a intervenir, o se percibía que el gobierno salía a intervenir, y se siente muy cómodo digamos, con la estabilidad. Pero bueno, veremos si la inflación va a otro nivel, si el gobierno está dispuesto a darle más flexibilidad a la cosa. Pero bueno, dejo ahí, y si querés hago algunos primeros comentarios de mundo de Dale, precios. que me parece interesante empezar a discutir un poco qué estamos viendo
en las distintas curvas, ¿no? Esta idea de que empezó a revertirse la curva de tasa fija y entender dónde podemos empezar a encontrar valor en la curva SER. Dale, bueno, a ver, tenemos hoy licitación. El gobierno fue pillo, digamos, el viernes en anunciar que no ofrecía tasa fija y ofrecía solo SER, porque el mercado estaba totalmente del otro lado. El mercado quería tasa fija, no quería SER, y el gobierno te dijo, mira, en este momento hay escasez de tasa fija, eh, y te ofrezco solamente eso que ajusta por inflación. Un poco, digamos, la idea detrás de eso era uno piensa, digamos, achicar todavía más las break-evens de inflación. Bueno, fue exitoso en lograr eso. Fíjense, uno mira cierres de ayer y ya los Boncap operan a 3.10 de TEM, se emitieron hace 2 semanas o 2 semanas y algo a 3.90. Digamos, se ganó arriba de 15% en pesos. Y si lo mirás, me dicen dólares, un poquito más, ¿sí? En 2 semanas o 2 semanas y algo. Y pensémoslo de la siguiente manera: un bono con SER rinde más o menos 12% hoy. 12% más SER significa que te rinde infla más 1 por mes. Contra una LECAP que te rinde, un Boncap, perdón, te rinde 3.10. Es decir, lo que está ahí de inflación implícita es 2.10, ¿sí? O 2, ¿sí? Eh, bueno, digamos, el gobierno a lo que apunta es a que eso continúe bajando. Creo que la oferta de títulos eh, para hoy tiene que ver con eso. Hoy va a ser un día interesante porque vamos a ver si el gobierno convalida niveles de 12 o 12 y algo en la curva SER. No, no necesita hacerlo. Digamos, tranquilamente el gobierno podría decirte hoy: te declaro desierta la LISI y te pago el 1.600.000.000. A los bancos, el banco tampoco sería digamos, un gran problema, porque estamos con, digamos, cierta liquidez estrecha, que uno lo vio en la segunda quincena de octubre con la aparición de nuevo de los pases activos del Banco Central y pases entre bancos, algo que no veíamos hace muchísimos años, ¿no? Nos acostumbramos en las últimas décadas a que en Argentina, digamos, por esta política económica de dominancia fiscal, a los bancos siempre les sobraban pesos al final del día. Les sobraban pesos y se colocaban en algún instrumento del Banco Central. Llámese LEBAC, LELIC, PASE o ahora LEFI, que es más un instrumento de tesoro, pero más o menos de tesoro Banco Central. Eh, bueno, la novedad es que ahora hay parte del sistema al que le sobran pesos y deja en LEFI al final del día, pero empieza a haber bancos que necesitan pesos al final del día, ¿no? Entonces le piden plata al Banco Central, que ya no es tasa de 40, es tasa de 45, o le piden plata a otros bancos, ¿no? Entonces ahí eso es relevante para la dinámica de tasas, porque ya, digamos, la tasa marginal del sistema ya no es para todos los bancos el 40 de la LEFI, sino que es para parte del sistema el 45, ¿no? El 45 o el 43 o algo así, que es un pase entre bancos. Eh, pero bueno, creo que, a ver, la apuesta del gobierno clara es, digamos, seguir, eh, digamos, eh, profundizar la pendiente negativa de la curva tasa fija para, uno imagina, en un plazo relativamente corto de tiempo, avanzar hacia una reducción de Kroll con baja de tasas. Yo a priori imagino que esas cosas vienen de la mano. eh, y me parece que es el camino natural si la cosa sigue bien como pinta hasta ahora con los números de alta frecuencia que comentó antes Pedro, de inflación. Excelente, gracias Adrián. Pedro, voy a vos ahora un segundito. Eh, Vemos la curva SER, como decía Adrián, en inflación más 12 puntos de tasa real positiva, y recién ahora aparece algo de demanda, ¿no? En los últimos meses veíamos cómo lateralizaba, digamos, cómo se iba corriendo esa curva y no aparecía demanda, con posiciones técnicas de los bancos por ahí arriba de lo que buscaban. Eh, ¿Dónde crees que se puede encontrar ese equilibrio? Ya tuvimos la caída en las boncaps, ya esa tasa de esa inflación esperada o esa inflación break-even, como decía Adrián recién, ya está más abajo. ¿Cómo esperan ustedes que evolucione esto en los próximos meses? Curva cero era el patito feo, ¿no? De los pesos. Lamentablemente fue así. En realidad, bueno para la economía, porque hablaba mucho de la profundización del sendero de desinflación, y obviamente hubo una rotación muy grande que se vio en la industria de fondos, se vio en los precios, etcétera, ¿no? Del mercado saliendo de ser, yendo a tasa fija,
justamente apostando a la baja en los break-even de inflación, que ahora es verdad, cuando uno los mira y ya mira la curva de tasa fija y mira los números de alta frecuencia y mira que la curva de tasa fija ya está invertida, o sea, se está esperando ahora en los precios que este sendero de desinflación se mantenga hacia adelante, y uno mira los break-even de inflación hacia el año que viene y ya más cerca del 2 que del 2,5, y uno empieza a decir, bueno, es verdad, es muy sorprendente cómo han comprimido los instrumentos más largos que hay en tasa fija, y uno empieza a decir, bueno, esto en algún momento se le tiene que terminar el jugo, o sea, ya parece que por lo menos a priori, sin modificación del esquema, me parece que se les está terminando el terreno, y cuando uno mira la curva SER, especialmente lo que es el tramo medio y largo, ya realmente no solamente mirándolos específicamente con instrumentos de tasa fija, porque es verdad, uno no puede ir a buscar duration en la curva fija, pero sí uno la puede tener contra SER y mira esas tasas reales y las compara con las tasas nominales en dólares, y esa es la particularidad que ha tenido la Argentina, que obviamente por la situación de cepo, por la situación de diferencia de riesgo, porque bueno, lo hemos mencionado también en la conversación antes, no es lo mismo la deuda en dólares que la deuda en pesos, nunca lo ha sido, eventualmente. Hemos reestructurado muchas veces la deuda en dólares, la deuda en pesos, incluso en los momentos de principios del 2020, cuando no se sabía bien qué iba a pasar. La situación o el enfoque hacia la deuda en pesos fue muy diferente que a la deuda en dólares. Los instrumentos largos en pesos finalmente no se tocaron. Da esta particularidad que cuando uno mira el diferencial entre la tasa real y la tasa nominal en dólares, que en definitiva es un poco la expectativa de lo que es el movimiento de tipo de cambio real hacia adelante, la realidad es que cuando uno mira ese spread, que es verdad, no era el G38, era el LICA o el DISI, en la época de Macri, sin cepo, ese spread entre DISI y Disco Pesos estaba alrededor más o menos de 2,5 puntos porcentuales. Se fue comprimiendo a principios de este año, ese nivel llegó casi a los 17 puntos porcentuales, hoy ya está por debajo de los 2,5 puntos. Y la realidad es que cuando uno analiza justamente por este movimiento, ¿no?, que recién conversábamos, bueno, todo el mercado que no quería el patito feo y todos queríamos tasa fija, ese spread comprimió muchísimo, pero a la vez, por todo lo que hablamos al comienzo, tuvimos una reducción de riesgo país impresionante y un salto en la deuda en dólares espectacular, con una compresión en las tasas que pagan, que rinden el G35, el G30, etcétera, que ahora la curva está más o menos entre 15,5 y 13%, incluso algunos los más largos apenas por debajo del 13%. Entonces, en esa situación, la realidad es que tuvimos una fuerte compresión en la tasa nominal en dólares y una fuerte suba en la tasa real de pesos. Están totalmente descorrelacionadas. Yo me parece que esa descorrelación hacia adelante se tiene que ir normalizando. Y me parece que eso es algo que comenzó justamente ayer, Rodrigo, vos recién lo marcaste. Volvimos a ver una compresión en el riesgo país y ya la tasa real o ese diferencial entre tasa real en pesos y tasa nominal en dólares, que en definitivamente si fuéramos a un equilibrio de largo plazo y más o menos el país si se endeuda en dólares o se endeuda en una tasa real en pesos con un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, así teórico, y más o menos tendría que ser similar. Con lo cual, en esa dinámica, a mí me parece que ya estamos en un momento de decir, che, la curva media y larga SER empieza a tener sentido, dado que esa diferencia entre la tasa nominal en dólares y la tasa real en pesos ya es muy chiquitita e incluso por debajo del promedio del 2017. Y si uno tiene en cuenta que obviamente hay un diferencial de riesgo que incluso para mí juega a favor de los instrumentos en pesos, que se puede volver a un cepo, se puede volver a una crisis eventualmente si finalmente estamos todos, el consenso, como decía Adrián, está todo equivocado y finalmente no la vemos y explota todo, bueno, probablemente ese diferencial de riesgo juega a favor de la deuda en pesos y además obviamente para los jugadores locales que eventualmente incluso hasta deberían estar más interesados en tratar de machear lo que son activos y flujos por inflación que por dólares, que puede tener una dinámica diferente a lo que son los costos en pesos en la Argentina, a mí me da la sensación de que el tramo medio y largo SER ya empieza a tener bastante más sentido. Buenísimo, gracias Pedro. Voy a vos, Eric, vinculando con este tema que planteaba recién Pedro, ¿no? Este trade-off entre la curva SER, donde empezamos a ver valor en el tramo medio y largo, y la curva hard dólar, ¿no? Empezar a analizar un poquito este mundo dólar que planteábamos en los ejes y hasta dónde creemos que puede llegar en el corto plazo y en qué parte de la curva están viendo valor ustedes. Sí, me acuerdo
vuelvo a la charla que tuvimos en junio. En aquel momento, la visión que teníamos era si salía todo bien, los globales en promedio lo veíamos a fin de año entre 55 y 60 dólares. Están en 61, 60, 61 ayer cerraron. Estamos en noviembre casi entrando. Entonces, un poco que estamos en ese nivel ya. La verdad que hacia adelante, obviamente, digo, el último tramo parece el más difícil, ¿no? De compresión. Me parece que ahí se requiere o se va a requerir, ¿no? Ya más sintonía fina y seguir avanzando en lo que mencionábamos antes de ajustes requeridos en cuanto a la eliminación del blend. Y también creo que va a ser importante para lo que es la curva en dólares el tiempo. Si en efecto se paga enero y se paga julio, todos esperamos, ¿no?, que pase, y que la situación de reservas y del esquema se sigue sosteniendo y sigue en una dinámica virtuosa. Creo que eso, solo eso, más allá, podemos obviamente sumar el blend, la eliminación del blend, pero creo que solo eso va a ser suficiente para que haya compresión adicional, visibilidad en cuanto a la permanencia del esquema y a la solidez del esquema. Más allá de que no tengamos de vuelta unificación cambiaria o salida del cepo. Creo que para la deuda en dólares es muy importante la acumulación de reservas y que se mantenga performing y se vaya pagando. Más allá de si hay o no unificación cambiaria. Creo que eso es, por ahí es un purismo que, que no es necesario si queremos pensar en esa compresión adicional que hace falta por ahí para que la curva se ponga flat. Hoy tenemos la parte corta en 15, la parte larga, bueno, digamos, en 13. Por ahí flat se pondrá en 11. Creo que el paso del tiempo, la solidez del esquema, todas estas novedades que decíamos antes pueden ser suficientes. Después, obviamente, para ir más, más de largo plazo, bueno, sí, me parece que la elección de medio término es un tema muy importante que todavía por ahí no lo mencionamos, pero creo que forma parte de la historia del año que viene, que es algo que por ahí entiendo el equipo económico, hasta el propio presidente dice a nosotros las elecciones no nos importan, la parte electoral no nos importa, a los inversores sí les importa. Y me parece que eso es un tema importante también para que la historia se sostenga, eh, que veamos un gobierno que hace una buena elección de medio término. Y después, si querés, ya es un tema más de largo plazo también, pero me parece importante también qué pasa con la posición y cuáles son los mensajes que se envían desde la posición en cuanto a las posibles políticas económicas. Digo, eso también es una parte, si quiere, más de largo plazo, pero me parece que es una parte importante de la agenda que hay que mirar. En cuanto a posicionamiento, nosotros hoy preferimos la parte corta de la curva soberana. Antes nos gustaba más la parte larga, hoy estamos más en la parte corta. Sobre todo porque vemos que tiene un ancla por los cash flows más fuertes que tiene en la parte corta, 29 y 30, que en un escenario tal vez adverso, tal vez tenemos la elección en Estados Unidos, hay ahí alguna preocupación entre los inversores, el efecto que esto puede tener un triunfo de Trump sobre todo el espacio de deuda emergente en IM, si Trump efectivamente avanza, ¿no?, con su agenda muy agresiva de aranceles y demás, y esto no termina siendo malo para la deuda emergente, y si ese sell-off, bueno, Argentina marginalmente el impacto o no. Yo tiendo a creer que Argentina va a estar en líneas generales un poco aislada si ese evento se da, en parte por el tipo de inversores que han sumado a Argentina en el último tiempo, que por ahí no son inversores que están haciendo benchmark del índice, del ENVI. Pero digo, en líneas generales creo que los cash flows más altos de los bonos cortos le dan un ancla que en un evento como ese, y a pesar de que son los bonos que tienen el precio más alto, podrían ofrecerle un colchón a estos precios en un escenario de eventual reversión. Y en un escenario donde la historia mejora, creo que también, digo, me parece la parte corta hoy está atractiva. eh, pensando en un escenario en donde la curva se ponga flat y, bueno, en algún momento eventualmente se desinvierta. Pero creo que de vuelta, la visibilidad de los pagos de enero, julio y el paso del tiempo y las elecciones medio término,
eso con reservas que se mantengan en niveles similares a los actuales, subiendo un poco en el margen tal vez de la mano de la eliminación del blend y la creación endógena de dólares, creo que deberían ser suficientes para que la historia siga raleando un poco más. Si obviamente emitimos shock externos, ¿no? Digo, sequía o eventos que hoy no son evidentes para prever. Así que eso es un poco por ahí la mirada que tenemos de la deuda hard dólar hoy. Excelente, gracias Eric. Adrián, ¿ustedes cómo están viendo esta expectativa con respecto a la curva hard dólar? Digo, Eric recién decía que esperaba que se aplane en un nivel de 11, lo que hoy es 15 en el tramo corto, 13 en el tramo largo, y atrás de esa dinámica de cómo se corrige la curva está un poco este posicionamiento, ¿no? Esos 4 puntos que ves, lo que lo posiciona, entiendo él, en el tramo corto de la curva. ¿Ustedes cómo lo están viendo hacia adelante? A ver, el aplanamiento, me imagino algo similar, 11 más menos uno, digamos. Me imagino, digamos, después si nos terminamos de ir al vecindario de los eh, Egipto, Angola, Pakistán, que yo, podemos tener algo de pendiente positiva, pero en líneas generales por ahí la cosa debería aplanarse. Yo tal vez para hacer para diferenciarme un poco de lo que decía Eric, nosotros todavía vemos más valor en la parte larga que en la parte corta. Sin duda, eso era mucho más claro hace 2 meses, digamos, ahora le hicieron mucho performance los 35, los 38, los 41 a los 30. Nosotros todavía tenemos esta lógica o sea, hoy vemos que si la cosa se normaliza, a todos les va más o menos igual, ¿sí? Antes uno decía, si la cosa se normaliza, ganás más con los largos. Y si la cosa sale mal, y bueno, pensamos mejor haber pagado 50 que haber pagado 70, ¿sí? Eh, obviamente sin, digamos, el argumento de Eric está ahí también sobre la mesa, uno pone, digamos, todas las cosas ahí en la balanza y después elige. Yo todavía, digamos, tiendo a pensar en esta lógica más binaria, donde tal vez en el escenario más de mediocridad es donde a los 30 les va mejor, digamos, me da esa sensación. Y, y después digamos, ¿en dónde? Entre 35, 38, 41. Y nosotros hace tiempo siempre planteamos esta idea de los de menor paridad dentro de cada indenture, digamos, los 35 y los 41. Hasta acá viene funcionando bien eso, digamos, y nos sentimos cómodos ahí. Excelente, gracias Adrián. Pero ¿ustedes cómo lo están viendo? Por la parte linda es que en el análisis económico coincidimos un montón y cuando empezamos a armar carteras es interesante escuchar las distintas opiniones. A ver, tomo cosas, argumentos de los dos, que la verdad es que coincido bastante en línea en prácticamente todo. La realidad es que sí, el triple C más y el B menos, viste, como dice Adrián, puede tener una pendiente positiva. El tema es que, claro, el diferencial de duration todavía que te muestran los largos, más allá del outperformance del último mes, que es verdad, un 35, un 38, un 41 le ganaron a los cortos. La realidad es que en el mismo escenario que hoy en día yo creo que hace todo el mercado de convergencia a ese espacio de créditos, todavía le ganás a los cortos, pero la realidad es que le ganás por poco, ¿no? Y entonces empieza a jugar un poquitito el escenario de decir, bueno, si planteo capaz un cuadro binario, el más defensivo, más ahora en estos puntos, y nosotros tenemos más o menos la misma idea, Adrián, de decir, bueno, es verdad, en el de menor paridad que encima en el caso por indenture, si uno respeta más o menos cómo era el pricing del indenture hace un año atrás, y capaz en los 38 y 41 no tienen el mismo upside potencial que en 35 por muy poquito, pero tienen un downside un poco más reducido si el mercado vuelve a apreciar de la misma manera el valor del indenture. La realidad es que 35 hoy en día sigue siendo nuestro caballito de batalla. Tomo el mismo punto. La realidad es que los 30 ahora, el diferencial contra los 30 ahora es mucho más chico. Sí, capaz en la ley local, que me parece que ese spread de legislación es muy bajo, no lo sugerimos, la realidad. Me parece que hay un poco premio para eventualmente el riesgo que podría llegar a haber si en algún momento hay algún sacudón en el mercado. Sí me parece que la cuestión de la posición técnica y generalmente por esas cuestiones bien de mercado de flujo, generalmente siempre se arman estos espacios o estas oportunidades
El caso del Bonar 38, que se le dio a las generadoras y que eventualmente tiene un flujo un poco más pesado que el resto de los instrumentos, me parece que plantea un upside un poco más atractivo y me parece que ahí sí en ese instrumento, en el AE38, puedes tener algún diferencial adicional por esta situación particular. No por el prelegislación en sí, sino más por esta situación donde la realidad es que hemos visto bastante venta de algunos jugadores que obviamente han recibido ese instrumento y que eventualmente lo necesitan vender para hacerse de cash. Excelente, muchas gracias. Vamos completando la hora y media que tenemos pautado un poco para esta mañana. Para hacer un cierre, primero agradecerle a los tres la profundidad del análisis, los contenidos, ¿no? Los fundamentos de todo lo que fueron explicando hoy. Espero haber cumplido con este objetivo de eso, tomar decisiones, ¿no? A volcar esto a las carteras de cada uno. Desde MediaQM un poco la oferta nuestra de productos para llegar a estos segmentos que ustedes mencionaron, la comento un poquito. En el mundo pesos, hoy estamos bien activos en tres fondos que nos parecen que son los que tienen un poco el play que ustedes comentaron, ¿no? Para el corto plazo, creemos que la oportunidad está en la curva de LECAPS corta para manejo de liquidez. Nuestro fondo se llama Quinquela Balanceado, que está posicionado en el primer tramo de la curva de LECAPS, buscando este devengamiento de tasa que ustedes veían todavía atractivo. Ya con la mirada más larga veníamos recomendando un fondo T+1 que tenía un posicionamiento en el tramo bien largo de la curva, con una estrategia de duration de ya 180, 190 días y que ha rendido sus frutos con esta inversión de la curva de tasa fija. Ha dado, ha dado bastante premio, ese era el posicionamiento que veníamos recomendando, y en función de lo que se charló hoy a la mañana en el segmento de la curva que es pesos, creemos que puede empezar a haber valor en la curva CER en la medida que el tramo largo de tasa fija haya terminado el proceso de compresión, por lo menos dentro, como mencionaban ustedes, del esquema actual de política. Ese es un poco el posicionamiento que estamos recomendando. En el mundo dólar seguimos muy activos con nuestro money market en dólares, que saben que lanzamos hace un poquito más de 3 meses y hoy ya está cerca de los 130 millones de dólares administrados. Creemos que es una herramienta útil para gestionar la liquidez de corto plazo, a pesar de que sabemos que los rendimientos en este mundo dólar mucho más líquido, como ustedes dicen, han, han bajado. Y hacia adelante, en este segmento de la curva hard dólar, nuestra oferta de productos es un fondo que se llama Mega QM Ahorro Dólares, que tiene justamente la curva hard dólar local, gestionada un poco con esta mirada, ¿no? Ir eligiendo en cada momento, delegando en un portfolio especializado en qué tramo de la curva pararse en cada momento y demás. Esa es la alternativa. También vemos valor, no lo analizamos en detalle, pero también vemos valor en la curva hard dólar corporativa, sobre todo para todos estos dólares que entraron a través del blanqueo, y eso lo hacemos con un fondo que se llama Mega QM Corporativo Dólar, ¿no? Es un poco nuestra oferta de productos para complementar y para ofrecer a los clientes que prestaron atención hoy a esta charla tan interesante. Con esto hago el cierre, les agradezco, gracias Eric, Adrián, Pedro, la verdad un placer tenerlos acá esta mañana, y a todos los que estuvieron del otro lado los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En el transcurso del día ya este video va a estar en YouTube para el que lo quiera volver a ver, analizar algún punto en particular o compartir. Así que muchas gracias a los tres y nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Hasta luego, Gracias. que tengan una buena jornada. Chao.